Bien, abra su Biblia en Juan 6:63. Juan capítulo 6, verso 63. Palabra de Jesús. Este verso tiene su contexto. Y el contexto es que había una gran multitud, aproximadamente 5,000, solo contando hombres. Pero muchos calculan que había en ese entonces casi 15,000 personas. En primera instancia, 3 días pasando hambre, escuchando el mensaje y las enseñanzas de Jesús. Y esto es muy poderoso lo que voy a enseñar, no están mis apuntes, pero quiero que vaya comprendiendo. 3 días, la historia cuenta que no habían comido, 3 días sin comer. Viajaron de muy lejos simplemente para sentarse a oír a Jesús, para que enfermos sean sanados, para presenciar milagros. Y uno de los discípulos le dice: Señor, envía a esta gente para que no se desmayen en el camino, 3 días sin comer. Jesús les dijo: no le diga que se vayan, sino ustedes proporciónenle comida a ellos, a toda esta multitud. Alguien dijo: Señor, según Judas solo hay 200 denarios y no alcanza para dar de comer a 15,000 personas. Y de repente llega un niño con su lonchera, 2 panes, 3 peces, y le dice: Señor, bueno, aquí tengo esto, si en algo te sirve, úsalo. Ese día dice la Biblia que Jesús alzó los panes y los peces y dio gracias, y esa comida empezó a multiplicarse a tal punto que todos quedaron satisfechos. Te va a ver el corazón de esta clase de gente. Todos quedaron satisfechos. Jesús sació su hambre. Jesús sació su necesidad de comer. Jesús los despide y Jesús sigue su camino. Avanza a otro monte. Y cuando llega al otro monte, otra vez esta misma multitud lo alcanza. Dice la historia que ni bien Jesús llegaba, ya estaba esta multitud esperándolo otra vez. Y Jesús da una palabra y les dice: ¿qué hacen aquí? Jesús, que discierne pensamientos, dice: ustedes están aquí por lo que hice, por el pan y por los peces. Jesús les dijo: yo les digo que ustedes están trabajando por la comida que perece y no por la comida que es para vida eterna. Jesús dijo: bueno, hoy no les voy a dar ningún milagro, ya no les voy a dar de comer a nadie, pero voy a decirle algo muy importante. Yo soy el pan ahora, el pan que da vida. Lo que les di no les da vida. El pan que da vida. El que me come nunca tendrá hambre, nunca tendrá sed. La gente le decía: oh, entonces, Señor, danos este pan. Y Jesús vuelve a reiterar y le dice: yo soy el pan. ¿Quieren vida? Tienen que comerme. En ese entonces dice que la multitud empezó a murmurar, a cuestionar, y empezaron a decir: Señor, duras cosas estás hablando. Y la Biblia registra que ese día, muchos discípulos abandonaron a Jesús. Jesús se voltea a sus 12 discípulos y Jesús les da la libertad de irse también. Imagínate que alguien se vaya y venga a Jesús y le diga: ¿usted también se quiere ir? Puede irse también. Este no es Jesús que le dice: no, no se vayan, quédense. No, este es Jesús que le dice a otros: si quieren también pueden irse. Jesús dijo: ustedes si quieren irse, váyanse también. Pedro dijo: Señor, ¿a dónde iremos si solo tú tienes palabra de vida eterna? ¿A dónde quiero llegar? Que es muy triste ver cómo el corazón se tuerce a tal punto que es notable su corrupción
de cómo era al principio. Porque al principio 15,000 no se movieron por panes, se movieron por escuchar a Jesús. Pero es muy triste que cambiaron las palabras de Jesús por un pan. Ojo con lo que digo. Era el pan que ellos necesitaban. Tenían hambre, tenían necesidad. Dios le dio el pan. Pero Jesús discernió y le dijo: hoy ya no están aquí por mi palabra, sino por otra vez quieren pan. Que Dios nos libre de eso. De que empecemos tan bien y terminemos tan mal. De que empecemos anhelando las palabras de Jesús, comiendo de ellas, y después lo cambiemos por un pan. Y ya no sigamos a Jesús, porque eran las mismas multitudes. Ya no sigamos a Jesús por la palabra de vida eterna que Él da, sino por los panes que puede saciar mi necesidad egoísta. Amén. ¿Cuántos no llegaron a Jesús tiernos, hambrientos de Dios, hambrientos por su amor, por su presencia y por su palabra? Y por el mismo pan que Dios le dio, lo han cambiado. Capaz tú no pediste pan, capaz pediste un trabajo. Capaz tú pediste un mejor salario. Capaz estás pidiendo el chico o la chica que tanto deseas. Pero cuidado, haya sido el pan que cambió a Jesús. Y Jesús se pone en su posición, dijo: yo soy el pan que da vida. Lo que le acabé de dar no es vida. Yo soy el pan que da vida. En otras palabras, ustedes me han cambiado por la comida que perece. Ustedes me han cambiado por algo natural y terrenal. Qué interesante, yo quiero hallarme en el grupo de los 12 que quedaron, que nunca cambiaron a Jesús por el pan, sino que estaban con Jesús por las palabras que Él podía dar. O sea, para los 12, lo que salía de los labios de Jesús tenía más poder que lo que estaba saliendo de las canastas en ese momento. Con todo respeto, Jesús vale más que su salario. Jesús, y lo voy a decir de esta manera, y no lo tomen de una manera ofensiva, pero Jesús vale más que ese trabajo. Y muchos trabajan por lo que perece, pero no por lo que da vida. Hay mucha gente muerta entonces, comiendo del pan de Jesús. Y quieren seguir comiendo el pan de Jesús, pero no quieren seguir comiendo de las palabras de Él. Mi tema de hoy es: la palabra trae vida. La palabra trae vida. El trabajo no le va a dar vida, se la va a comer. Un buen salario no le va a dar vida, se lo va a ahogar. La familia no da vida. El único que puede dar vida es Jesús, más nada. No importa las excusas que usted quiera presentar, pastor, es que el trabajo, la responsabilidad. Jesús da vida. No le busque más atajo a esto. Jesús es el único, la única fuente de vida que nosotros necesitamos. Amén. Pocos amenes. Entonces Jesús dice ahora en el verso 63: el Espíritu es el que da vida. ¿Qué da vida? La carne para nada aprovecha. Pregúntele a la carne si le gusta estar sentado aquí escuchando. Porque a la carne no le gusta aprovechar. Como que la carne y el espíritu son como enemigas. Lea a Pablo y usted va a encontrar que Pablo habla de esto. La carne pelea con el espíritu contra la carne. Jesús dijo: vela a llorar para que no entre en tentación, porque la carne es débil. Aunque esté muy dispuesto a hacerlo, pero la carne es débil. El espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Y mira lo que dijo Jesús:
Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Jesús le dejó claro a las multitudes: mis palabras son espíritu y son vida. Amén. Ya conmigo, las palabras de Jesús son espíritu y son vida. Ahora, la iglesia de Jesús debe ser una iglesia de la palabra. Caso contrario, está vacía de la vida de Dios. Aunque usted llegue a la iglesia, aunque se siente en esta silla, y si usted no es una persona de la palabra, usted está vacío de la vida de Dios. Amén. Una iglesia que no establece su vida en la palabra se priva de la más grande y real impartición de la vida de Jesús. Voy a repetir esto que debería a usted inquietarlo. Una iglesia que no establece su vida en la palabra se priva de la más grande y real impartición de la vida de Jesús. Lea los evangelios. ¿Cuántas veces Jesús hizo culto de impartición para sus 12? Solo una vez. O sea, de imposición de manos me refiero. Solo una vez, cuando le dijo: recibid al Espíritu Santo, y sopló sobre ellos. La única en 3 años. La única en 3 años. Y hoy hay gente en la iglesia que si el pastor no le impone bravo, no le impone mano, se ponen bravos. Que por qué a mí no me impone mano, y por qué a fulano le impone mano. Y ese es el gran vendaje que tiene la iglesia: creer que la solución de una vida mediocre espiritual está en las manos del pastor. Como le decía un hijo antes de subir a predicar: yo puedo casar a uno, puedo bendecir el matrimonio de uno, y mañana se pueden terminar divorciando. Porque ellos piensan que uno hace magia aquí, que uno los puede orar y los puede bendecir y ni el diablo se les va a asomar. Usted está muy equivocado. Si usted no camina en la bendición de Dios y bajo su voluntad, el diablo va a destruir ese matrimonio, aunque yo haya orado y aunque Dios lo haya unido. Pero el problema es que queremos la impartición de la vida de Jesús. Que sea otro el que muera, pero yo no. Que sea otro el que se sacrifique, que sea el pastor que ore, que sea el pastor que ayune, que sea el pastor que haga vigilia. Yo sigo trabajando mis 8 horas, yo sigo haciendo mi vida, pero cuando venga un domingo, que Él me imparta todo lo que ganó en una semana. Así no funciona esto. No funciona si usted no ora, si usted no se alimenta de la palabra, si usted no desarrolla hambre y sed por Dios, la vida de Jesús no se va a desarrollar. Yo podré venir muy ungido, yo podré venir lleno de la palabra y poseído por el Espíritu de Dios, pero si usted no hace esa parte suya, su responsabilidad como vida de cristiano, usted no va a ver avances en su vida espiritual, aunque le profetice y aunque le imponga manos. Amén. Amén o no amén. Si hoy, miren lo que voy a decir. Si hoy no escuchamos la palabra de Jesús, estoy más que seguro que los mismos que hoy no escuchan la palabra de Jesús no estarían sentados escuchando las enseñanzas del Maestro mientras Él estaba en la tierra. Si hoy usted no es dado en la palabra, te aseguro que si Cristo estuviera aquí, tampoco se sentaría a escucharlo. ¿Qué nos hace diferente al tiempo donde estaba Jesús? Dice que ellos se reunían porque querían oírlo. ¿Usted quiere oírlo? ¿O usted quiere que solamente Él lo oiga a usted? Ellos llegaban para oír a Jesús. Pedro dijo: solo tú tienes palabra. O sea, yo estoy aquí porque cada vez que tú hablas me da vida. ¿O seríamos aquella Marta que puede estar Jesús en nuestra casa y nosotros seguimos ocupados en nuestros quehaceres?
y señalamos y criticamos a las Marías. A las Marías que muchas veces aparentemente no están haciendo nada, pero están sentados escuchando al maestro. Y Marta vino a quejarse y a decirle: oye, tú no tienes cuidado de que mi hermana me deja sola en la cocina. Y Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada estás y turbada con muchas cosas. Tu hermana decidió la mejor parte, escogió lo mejor y no le será quitado. O sea, no pidas que yo la saque de aquí. Jesús respetó el afán de Marta. Nunca obligó a Marta, pero respetó su afán. Respetó la vida turbada que llevaba, pero aprovechó a María. Amén. Dile que a tuyo: Jesús respeta tu afán. Respeta esa vida turbada que a duras penas tienes tiempo para Dios. Jesús la va a respetar, pero Jesús va a sacar provecho de quienes se sientan a escucharlo. No podemos ahogarnos en el afán. Es muy triste que Cristo esté en nuestros corazones y no le prestemos atención a Él. Dos alas debe tener el creyente. Póngase a pensar qué pasaría si a un águila o alguna paloma o alguna ave le falla un ala. ¿Tú te crees que podría volar? Imagínense que están en avión y se daña un ala. Ay, pastor, no diga eso. Estoy diciendo que imagine, no estoy profetizando nada. Porque para que esto se mantenga en el aire necesita dos alas. Pues las dos alas que debe tener el creyente debe ser la oración y la palabra. Diga conmigo: oración y palabra. Dile que a tuyo: oración y palabra. Otra vez: oración y palabra. Otra vez repítalo hasta que se grabe: oración y YouTube. ¿Ah? Porque algunos son tan vagos que les hace más fácil prender YouTube que leer la Biblia. No me digan que no. Eso es lo más fácil. Y calmamos la conciencia. Bueno, no pude leer la Biblia, pero escuché al apóstol Nahum, escuché al pastor Diago, escuché a un hombre de Dios. Vagancia. Eso se llama vagancia. Es fácil usted trabajar o ir en el carro y escuchando una prédica. A usted sentarse y permitir que sea el Espíritu de Dios hablándole. Porque lo que usted está escuchando es lo que un hombre consiguió en secreto. ¿Y usted qué consigue en secreto? Eso es lo que él consiguió. Eso es lo que consiguió mi papá Nahum. Hoy lo que lo consigo yo. ¿Y usted qué consigue de él? Es fácil calmar esa conciencia de esa manera. No oré, pero voy a escuchar a un hombre de Dios. No leo Biblia, pero voy a escuchar a un hombre de Dios. Y algunos ni los escuchan porque solamente ven fragmentos de 10, 15 segundos en las redes sociales, lo postean y ya calmaron su conciencia. Pastor, que se necesita tiempo para hacer eso. Ahora entiendo cuando Jesús dijo: ustedes trabajan por la comida que perece, pero no por la que da vida eterna. Dile que a tuyo: trabaje por la que da vida eterna. Ore, lea Biblia, haga ayunos, haga vigilia, pásese leyendo la palabra. Amén. Dos alas debe tener el creyente y debe ser la oración y la palabra. Dile que a tuyo: déjame ver tus alas. Las tienes. Están cortadas, están quebradas, están desplumadas. Jesús es claro al decirnos que la carne es enemiga de los asuntos espirituales. La carne es enemiga de los asuntos espirituales. Imagínate si usted para orar le preguntara y le pidiera permiso a su carne. ¿Usted cree que su carne le daría permiso? ¿Usted cree que su carne diría: vaya, ore, mijo? No. Su carne le va a decir: siga durmiendo. Su carne le va a decir: no ayune, coma. La carne no aprovecha nada. Dile que a tú: la carne no aprovecha nada. Pero si logramos vivir una vida en el Espíritu, aprovecharemos al máximo las palabras de Jesús. Ya conmigo: aprovecharemos al máximo las palabras de Jesús. Primer punto.
La palabra busca encarnarse. Ya conmigo, la palabra busca encarnarse. Juan 1:14. Y aquel verbo, en otra traducción, dice, y la palabra, ¿qué fue hecha la palabra? ¿Qué fue hecha la palabra? Se encarnó. ¿Quién es la palabra? ¿Quién es la palabra? O sea, ¿qué hizo la palabra? Se encarnó. Diga conmigo, se encarnó. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Dile que a tuyo, cuando la palabra, dígale que a tuyo, cuando la palabra se encarna en ti, tus frutos serán gracia y verdad. Y si no hay gracia, ¿qué hay? Desgracia. Y si no hay verdad, ¿qué hay? Engaño. Amén. El hombre que no busca a Dios, busca al Espíritu y no lee palabra, es el hombre más engañado de esta tierra. Si usted se levantó a orar, se levantó en su día y no oró, no hizo la palabra, usted vivió un día enormemente engañado, creyendo que usted puede funcionar sin Dios. Y usted va a decir, pastor, pero no me pasó nada, no morí. Peor, sigues más engañado. Y Satanás quiere que creas su mentira, que no te pasa nada si no oras un día, si no oras 2 días. Amén. Te lo voy a plantear en esta escalera. Hagamos que mi vida de oración ya va por el 4.º escalón. Usted deja de orar un día. La bajada es más rápida que la subida, ¿sí sabía? Deja de orar un día y baja un escalón. Deja de orar 2. Y donde usted va terminando, si usted no se avispa, es en el fuego. Porque resulta que la salvación tiene sus frutos. Y yo no encuentro ninguno que se haya salvado y que no haya orado. Muéstreme en la Biblia que alguien que recibió a Jesús como su Señor y su Salvador haya vivido una vida sin oración. La fe sin obras es muerta. Más fácil es bajar que subir. Así que no baje tan rápido algo que le ha costado tanto subir. Y va a ser bien notorio. Amén. Dile que a tuyo, se te notará más rápido lo carnal que andas, lo chuletón que vives. Las palabras de Jesús siguen buscando un corazón donde poder encarnarse. La palabra de Jesús en el corazón del creyente tiene el poder de transformar su carácter. Diga conmigo, transformar su carácter y dar oportunidad a que el carácter de Jesús sea formado en él. ¿Qué estaba logrando Dios cuando le dijo al pueblo de Israel que escriba mis palabras por todos lados? Es que el carácter de Dios se encarne en sus corazones. Que el carácter de Dios se encarne en los corazones. Si no somos dados a la palabra, si no somos dados a vivir una vida en ella, nuestro carácter del viejo hombre, de la vieja naturaleza, seguirá tomando el control de nuestras vidas. Y no seremos traspasados por la palabra, y nuestro carácter no será moldeado al carácter de Jesús. Amén o no amén. ¿Estamos claros? Cuando la palabra haya cabida en el corazón, lo próximo a reflejar será la gloria de Dios. Diga conmigo, la gloria de Dios. Diga conmigo, la gloria de Dios. Y el verbo fue hecho carne y vimos su gloria, gloria como el unigénito, lleno de gracia y de verdad. Amén. Cristo es la palabra, pero sin esta palabra Cristo no es formado. Voy a repetir, Cristo es la palabra, pero sin esta palabra Cristo no es formado. Dios busca que en tu corazón el amor de Dios sea encarnado, la gracia de Dios sea encarnada, el carácter de Jesús sea encarnado.
Que se encarne en ti el carácter de estos discípulos, el carácter de estos hombres, el carácter de Jesús que se ha encarnado. Amén. Créame que si usted fuera alguien que estudia mucho la vida de Jesús, usted dejaría de andar lloriqueando por cualquier mosca que se le pare encima. Dejaría de estar llorando por cualquier problema que enfrente. ¿Me entiende? Dejaría de estar diciendo, como mucha gente dice, ya no creo en los amigos, ya no creo en los evangélicos, ya no creo en los hermanos, ya no creo en los pastores, ya no creo en las iglesias. Créame que el carácter de Cristo no está formado en él. Porque el primerito que debería de quejarse debería haber sido Dios, ¿no? Porque de nosotros debería habernos dicho, ya no creo en ti, ya no creo en los hombres. ¿Cuántos hombres le han dado la espalda? Y él sigue creyendo en los hombres. Pero si no nos llenamos de este carácter, cualquier decepción que te hagan, desilusión o traición, tu fe se queda neutralizada y deja de creer en otros. ¿Acaso que Judas neutralizó la fe de Jesús para creer en un Saulo? Pero si no somos a la palabra, no nos damos a la palabra quedará sin efectividad. Simplemente será letra. Si permitimos que la palabra se encarne, seremos buenos esposos, buenos padres, buenos hermanos, buenos hijos, buenas ovejas, buenos líderes. Porque se encarnará en nosotros un carácter, el de Jesús, que es nuestro único modelo a seguir, el de Jesús. Amén. Con tu personalidad, seguirás con tu personalidad, pero el carácter es otra cosa. No es lo mismo que la personalidad del individuo. El carácter es cómo lidiar frente a cualquier tipo de escenario que tú te enfrentes. Cristo no cambia personalidades, cambia el carácter, la esencia de la persona. Amén. Yo por ni más que ore, ni por más que ayune, ni por más que vigile, yo no dejo de ser cargoso. Podré venir de 21 días de ayuno y seguiré siendo cargoso. Esa es mi personalidad, eso es lo que me identifica como Diego Guerra. El que me conoce sabe que el pastor es chévere. No sé por qué algunos me tienen miedo, porque no me conocen. Pastor es buena onda. El que anda conmigo llora, pero de la risa. Podré estar muy ungido. Capaz cuando alguien vea esa faceta, no creerá que yo soy el mismo, el del domingo que predica ungido. Soy el mismo. Pero el carácter es como tú enfrentas cada situación. Oposición, adversidad, persecución, necesidad, escasez. Amén. Que aunque pase desnudez, hambre, tú dirás, nada me puede separar del amor de Cristo. Si usted que después que pase necesidad, usted dice que Dios no lo ama, no, usted está fallando en ese carácter. Pablo dijo, aunque pasemos necesidad, desnudez, el amor de Dios nunca se apartará de mí. Amén. Así que dile que tuyo depende de ti que el carácter de Cristo se forme. Si usted es muy bravucón, depende de usted. Si usted es muy amargado, depende de usted. Si usted es muy soñoliento, también depende de usted. Porque no me haga buscar el pasaje cuando Pablo se tiró una vigilia entera y se murió Eutico. Vaya, busque Eutico. ¿Sabe quién es Eutico? Se lo planteo así. En la próxima iglesia que tengamos voy a hacer un balcón y en el balcón voy a sentar a los que se duermen. Estaba Pablo predicando en una casa y dice que lo tomó el espíritu y se alargó toda la noche y Eutico estaba sentado en la ventana, así como muchos. Y Pablo seguía predicando y cuando se escucha el golpe, ¡boom!, se murió. En serio, se murió.
Pablo baja, ora, levántate que hay que celebrar Santa Comunión. El hombre se levanta y fueron a cenar Santa Comunión. El carácter de Jesús debe estar formado. Diga conmigo, el carácter de Jesús. Jovencitos, ustedes buscar ese carácter de Cristo, porque ese carácter es el que hoy la iglesia está enamorada de Jesús. Porque se supone que la iglesia es la que anhela a su Señor. Porque la vida de Jesús lo ha cambiado, lo ha transformado, lo ha impactado. A mí me ha impactado, pero si el joven busca ese carácter, impactará a la muchacha. Amén. Oh, Cristo no era vago. Amén. Cristo era un hombre devoto, piadoso. A los 12 años ya estaba en la iglesia. Honraba a sus padres. Era trabajador. Sabía Biblia. Evangelizaba, predicaba. Era un hombre lleno de amor, de gracia, de verdad. Tierno. Se preocupaba por la gente. 2. La palabra trae cambios que agradan a Dios. Ya conmigo, la palabra trae cambios que agradan a Dios. Nadie por sí tiene el poder para dar frutos. Nadie por sí tiene el poder para generar frutos. Vamos a Génesis 1:3. Génesis capítulo 1, verso 3. Y dijo Dios, sea. Dios fue a orar para que la luz sea. Dios no se pegó una oración. Tampoco Dios se pegó ayunos ni vigilias. Dijo Dios. Y la tierra escuchó. Y las tinieblas oyeron. Y el vacío oyó. Y el desorden escuchó. Y cuando escucharon lo que Dios dijo, hubo luz. Y dijo Dios, sea la luz. Y fue la luz. Y esto me emociona, el 4. Y vio. O sea que Dios está esperando ver los resultados de la palabra que Él acabó de darte. O sea, Él dijo, sea la luz. Bueno, voy a esperar y voy a ver el resultado de mi palabra, que son los frutos que produce la palabra en el corazón de la persona. Dios come de ella. Dios recibe de ella. Dios es ministrado por ella. Y dijo Dios, dile que a tuyo, Dios ya vio en ti lo que Él te dijo. Y Dios espera ver en ti lo que Él dijo. O sea, con todo respeto, y esto es muy emocionante, y si le animo y fortalezco su fe, a buena hora. Dios está más interesado en ver lo que Él dijo de ti, lo que Él te habló. Él está esperando. Y capaz tiene más esperanza que la que tú puedas tener. Porque algunos reciben la palabra, ni siquiera creen en lo que recibieron, pero el cielo está esperando ver aquella palabra que te dijo. Y es buena. Y vio Dios que la luz era buena. Y separó Dios la luz de las tinieblas. Y conmigo, hubo espada. Penetró. Partió el alma del espíritu. Ya conmigo, el alma del espíritu. Es solo la palabra que puede producir los frutos que le agradan a Él. Que Dios diga, qué bueno es. Y vio Dios que era bueno. No, que Dios diga lo mismo de cada palabra que Él lanza sobre nuestros corazones. La palabra de Dios en los corazones altera todo vacío, altera todo desorden y todas tinieblas. Sin ella sigue perenne el desorden, el vacío y las tinieblas. Amén. ¿Quién llevó a aquel rey a ordenar su casa? Una palabra dada por un profeta. Dios le dijo, ordena tu casa, porque si no se iba a morir. ¿Sí o no? ¿Y qué hizo el rey? Bueno, una palabra alteró su desorden y obedeció, y sus años fueron alargados. Dile que a tuyo, es la palabra de Dios que tiene el poder de alterar todo desorden de nuestras vidas. Es la palabra de Dios que puede alterar tu desorden alimenticio.
Nadie dice amén. Tu desorden en el matrimonio, tu desorden en el hogar, tu desorden en tus emociones y sentimientos, lo puede ordenar, puede alterar tus prioridades. La palabra altera todo desorden, todo caos, toda tiniebla, todo vacío. Hay poder en la palabra, tan poderosa que Apocalipsis dice de ella: y estos son los que le han vencido por la sangre del Cordero y la palabra de su testimonio. Tal es así que la palabra tiene tanto poder que Pablo la describe como una espada. Ya conmigo, que la palabra parta y haga separación en mi vida de las tinieblas, que me corte de ella. Ya conmigo, que me corte de ella. ¿No dijo Jesús: ustedes son los pámpanos y yo soy la vid? Que dijo también Jesús que mi Padre es el que los poda para que puedan dar más frutos. Así que la palabra es buena podando, cortando, arrancando y separando. ¿Quiere vivir una vida santa para Dios? Lea palabra y permita que la palabra le corte. La palabra, mire, la palabra tiene el poder de alterar completamente tu pasado, para que no te persiga en tu presente ni te esclavice para tu futuro. ¿Con qué el joven limpiará su camino? ¿Con qué usted limpia su pasado? ¿Con qué limpia su vieja vida? Con la palabra. La palabra es la que barre su camino para que usted pueda caminar. Amén. Si hoy usted no leyó palabra, hoy ha venido desnutrido en esta noche. Lea la palabra, a tal punto que sienta como cuando el pastor te predica aquí, que hayan esas mismas emociones. Lloras, te duele, te gozas, te llenas de esperanza, te sientes amado. Yo lloraba en estos días. Estaba leyendo un pasaje de Romanos y Pablo estaba disertando porque había muchos judaizantes que apelaban a las obras. Y Dios decía, y Pablo decía: Dios es el mismo de los judíos y de los griegos también, lo mismo. Y Pablo se atrevió a mencionar un pasaje que descuadró todo argumento judío. Dios le dijo: yo me manifesté a los que no me buscaron, y mi pueblo, donde yo extendí mi mano, me rechazaron. A eso me quebró. Pude ver su gracia derramándose. Y Dios es tan bueno. Un pueblo Él lo hizo nacer, un pueblo lo levantó, escogió un hombre para armar una nación. Su nación lo rechazó, pero Él se manifestó a aquellos que ni siquiera lo buscaban. Usted es uno de ellos, yo soy uno de ellos. ¿Usted cree que Saulo lo estaba buscando? Por eso él predicaba eso, que Dios se manifestó a los que ni lo buscaban. Amén. Yo no estaba buscando. Muchos de ustedes no estaban buscando, pero se le apareció. Escuchó un mensaje, alguien le habló, alguien le predicó, y ese día usted se salvó. Amén. La palabra de Dios siempre traerá separación. Te separa de las tinieblas, te corta de ellas. Hay tinieblas en nuestros corazones. Hay orgullos camuflados, resentimientos, amarguras camufladas, frustraciones, decepciones, traiciones, ofensas que no han sido perdonadas. Pastor, ¿cómo usted sabe todo eso? Porque su cara no puede mentir. Porque alguien que tiene la vida de Jesús no tiene una cara muerta. Siempre dicen que tu rostro es el espejo de tu alma. Imagínate que alguien que le diga: Señor, tiene 10 minutos para morirse.
porque en 10 minutos lo desconectamos. De repente llega alguien, ora y se sana. ¿Tú crees que el hombre seguiría así de triste después que se enteró que se sanó y que ya no se va a morir? Entonces, ¿por qué muchos creyentes tienen la misma cara como que si no tuvieran vida? Como que si no fueron rescatados de ningún lado. Amargados, frustrados, sin pasión, sin gozo, que son los frutos del Espíritu. Y solo pasan amargados, frustrados, tristes. Y uno descubre que hay algo dentro del corazón que necesita ser traspasado por la palabra. Amén. Así que dile que a tu Dios, será mejor que vayas cambiando tu cara. Hay gente que no puede reírse. Qué difícil es sacarle la sonrisa a alguien. Qué difícil es juntar a alguien a un grupo. Quieren comer solo, todo lo quieren hacer solo. Se cree mejor que Jesús porque Jesús no pudo hacerlo solo. Se buscó 12. Y eran peores que los que tú buscas como amigos. Amén. Así que dile que a tuyo, es solo la palabra que puede transformarte. Ya conmigo, es solo la palabra que puede transformarme. Tercer punto, el resultado cuando la palabra es escasa. 1 Samuel 3:1. El joven Samuel ministraba a Jehová. Esto sería otro tema. Es muy lindo esto, que hayan hijos que ministren a Jehová. Y Samuel en su niñez ministraba a Dios, imagínense. O sea, Dios era ministrado por Samuel. Hoy solo queremos que Dios nos ministre, pero no queremos ministrar. Eso para otra reunión. Está ahí guardado en una página de mi corazón, pero en su momento se predicará. Y joven Samuel, joven, ministren a Dios, por favor, jóvenes. No esperen a ser viejos. Desde joven puede ministrar a Jehová. Y joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí. Y la palabra de Jehová escaseaba. En aquellos días no había visión con frecuencia. Diga conmigo, con frecuencia. La palabra de Dios en los corazones siempre será notorio, como también será la ausencia de ella. La palabra de Dios en tu corazón siempre será notoria, porque hablas y solo hablas de ella. Porque lo que abunda en el corazón habla la boca. Y si en tu corazón hay palabra, tus labios hablarán de ella. No hablarán otra cosa. Pero si hoy escasea de todo eso, hay problemas dentro del corazón. Hay pecados que no se corrigen. Hay pecados que no son confrontados, que no son expuestos, no son desnudados a la luz de la palabra. Y tampoco hacemos nada por hacer los ajustes necesarios para aquellos. La escasez de la palabra en ese tiempo llevó a un pueblo enorme, a un pueblo entero, a dejar de darle su adoración a Dios. Y por otro lado, había un pueblo que estaba siendo lastimado por la vida de unos líderes. Por otro lado, había un líder que no podía bregar con los pecados de su casa. Y la Biblia es muy clara y dice, porque la palabra escaseaba. Diga conmigo, la palabra escaseaba. Amén. Pastor, ¿qué tiene que ver con todo lo que estoy diciendo? Todo tiene que ver. Porque la palabra es lámpara y lumbrera. Si no hay palabra, nunca veremos los pecados que hay. Y si no los vemos, nunca los corregiremos.
Si no hay palabra, nunca nos daremos cuenta que nosotros somos los malos, los que estamos equivocados. Somos nosotros los que tenemos que ser corregidos. Somos nosotros los que tenemos que hacer ajustes. Entonces, cuando hay escasez de la palabra, todos son culpables, menos yo. ¿Por qué? Porque la misma ausencia de ella es un vendaje a tus ojos. La misma ausencia de la palabra es un vendaje a tus ojos. No te permite ver la raíz del problema. Cuando dice la Biblia que la palabra penetra hasta el fondo. ¿Y qué dice la palabra? Discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Si no hay ella, si ella no llega, no hay ninguna espada que traspase. Y seguiré con mis intenciones y con mis pensamientos creyendo que son los correctos. Que es el peor engaño de un creyente. Que lo que pensamos y que lo sentimos es lo correcto y está en la perfecta voluntad. Entonces, Elí pasó lo mismo. Un hombre que dejó de buscar a Dios, un hombre que dejó de estar delante de Dios, un hombre que dejó de buscar la palabra para el pueblo. Por ende, comenzó a caminar ciego ante su casa. No podía corregir los pecados, no podía ver la magnitud del problema que estaba dando a luz como consecuencia de no corregir su casa. Un pueblo que dejó de adorar a Dios. Le envió profetas y no quiso escuchar. Le envió un hombre sin nombre y no quiso escuchar. Le envió a Samuel y tampoco quiso escuchar, porque el hombre no quería, no creía que era urgente lo que le estaba pasando. Y así hay mucha gente en la iglesia que creen que su situación no es de emergencia. Le dijeron 2 ocasiones: Elí, tu casa va a acabar. El profeta sin nombre no le hizo caso. Le puso al niño Samuel, tampoco le hizo caso. O sea, si no hay palabra, nunca descifraremos o nunca estaremos conscientes de la magnitud de la emergencia que vivimos. Amén. Muchas veces me he sentado con mucha gente a aconsejar, a corregir y tratar de abrirle los ojos es la cosa más difícil, ¿sabes? Porque muchas veces me doy cuenta que no pueden ver la magnitud del problema que uno le está contando. Uno lo puede ver, uno lo puede discernir, pero ellos no. Ellos creen que nada de eso va a pasar. Y eso es doloroso, porque eso es lo más terrible que a alguien le puede pasar. Principalmente que ama a alguien y quiere aconsejar y quiere su bienestar. Muchas veces lo corrige a la luz de la palabra, pero sin embargo están tan ciegos que no pueden discernir la dimensión del problema que les espera en su futuro. ¿Cuántos no me dijeron hace muchos años: papá, este es, yo me voy a casar con él, yo me voy a casar con ella? Y hoy se ha cumplido todo lo que le dije al pie de la letra. Al pie de la letra. Porque no permitieron que una palabra penetre y desnude su mente y desnude su corazón. Amén. No lea la Biblia esperando solamente encontrar promesas. Porque las promesas se activan como consecuencia de su obediencia a las cláusulas. Las promesas no se cumplen porque usted las ora, ni porque usted las lee. Usted las activa. Usted las activa. Si no, no se cumplen. O para que la bendición de Abraham me alcanzase. Claro, pues el hombre tuvo que obedecer. Y como consecuencia fue un hombre rico, millonario, y hoy se lo honra como el padre de la fe. Pero su obediencia fue grande. Y en la magnitud de tu obediencia será la magnitud de tu bendición. Amén. Muchas veces mis oraciones son: Señor, despierta el oído de tu pueblo. Despierta el oído para tu corrección. Amén. Amén o no amén. Elí no dimensionó lo que Dios le estaba diciendo. Elí no dimensionó lo que estaba por ocurrir para Israel y para su casa.
Pensó que no era tan emergente o tan urgente lo que le estaba diciendo el cielo. Dile que era tuyo. Los profetas nunca exageran, tampoco se equivocan. Si ellos están buscando a Dios, están oyendo a Dios, deberíamos tener el oído bien abierto. Amén. Una persona tuve en la oficina hace unos días y me decía: papá, doy gracias a Dios porque usted me salvó la vida, porque casi me caso mal. Ah, claro, ahora sí dice eso. En ese tiempo no decía eso. Ese tiempo pensaba otra cosa. Capaz yo estaba en contra, yo estaba exagerando, pero hoy se ha dado cuenta esa persona que no mentí, ni tampoco exageré. Amén. Sé que esto es duro. ¿Saben por qué es duro? Porque la palabra es viva y eficaz y más cortante. La palabra nos va a cortar. Yo diría que esto es lo mejor que nos puede pasar, que nos corten. Diría que esto es mejor que nos corte la palabra o que seamos cortados del reino de los cielos. Amén. Amén. Ausencia de la palabra es presencia de tinieblas. Ausencia de la palabra es falta de visión. Ausencia de palabra es falta de visión. Si un padre, cabeza de hogar, no está en la palabra, no vive en la palabra, no hay visión para esa casa. No hay visión para esa casa. Voy a decir con mucho amor. Hay esposos que no pueden trabajar de la mano con sus mujeres. Hay demasiado desacuerdo, demasiadas peleas. No pueden trabajar juntos. Menos mal están casados, imagínense. Se les hace difícil trabajar juntos. Y muchas veces es por la ausencia de visión. No hay una visión clara para una casa. No hay una visión clara para un hogar. Y no se trabaja para una visión, sino que hay visiones personales que no son visiones, son ambiciones personales. El esposo no quiere trabajar para los sueños de la esposa y la esposa no quiere trabajar para los sueños del esposo. Ese es mi sueño y tú trabajas para mi sueño. No, tú tienes que trabajar para mi sueño. Y nunca se ponen de acuerdo y esa casa no avanza, siempre está en escaso, siempre falta dinero y no hay visión. Si la visión de la casa, alce la mano a los hombres de casa. Si la visión de la casa es amar a Dios, usted siempre andará botando toda piedra de tropiezo. Pero si en su casa la visión no es amar a Dios, su casa está llena de piedras de tropiezo. Llame lo que sea, trabajo, familia, vacaciones, feriado, llame lo que sea. Porque no hay visión clara. Tu casa tiene una visión, mi casa tiene una visión. Yo en mi casa serviremos a Jehová. Y me encargaré por los años que yo viva en la tierra y que Dios me conceda enseñarle a mi casa que vivimos para servir a Dios. No vivimos para ser ricos. No vivimos para ser empresarios. No vivimos para ser profesionales. Vivimos para servir a Dios. Para eso vine a esta tierra. Para eso usted vino y debe tener esa visión muy clara. Porque Dios nos creó para su gloria. Dios no nos creó para gloriarnos de la riqueza que podamos conseguir un trabajo. Dios no nos creó para hacernos ricos y olvidarnos del creador, del dueño del oro y la plata. Dios nos creó para su gloria. Y si usted no tiene claro eso, en su casa va a haber pelea, porque uno amará más a Dios que a usted. Uno querrá estar metido en la iglesia y usted no lo va a dejar. Y se cumplirá lo que dijo Jesús: padres contra hijos, hijos contra padres. ¿Y sabe qué dice Jesús de eso? Oh, cómo me gusta que ya estuvieran ardiendo. Si hay una visión clara, la esposa no será un tropiezo para que el hombre busque a Dios, y el esposo no será un tropiezo para que la mujer busque a Dios, y los padres no serán un tropiezo para que los hijos busquen a Dios, sino que los mismos padres se encargarán de instruir a su hijo, así tenga 25. Que mis hijos tengan 30
Y si viven dentro de mi casa, ay papá lindo, seguirán obedeciéndome. Porque padres nunca dejaré de ser. Hijos tampoco dejarán de ser. Pero ya tienen 20 años y hay que decirle: mi hijo, ¿quiere ir a la iglesia? Mi hijo, vamos para la iglesia. ¿Quiénes? No, mamá, no voy porque estoy cansado, tengo que ver esto. Ya, mi hijito, yo le voy a decir al pastor que tiene mucho que estudiar. Usted le está haciendo un gran daño a ese muchacho. ¿Sabe lo que usted está haciendo? Un ñeñeque. A los tiempos que digo esta palabra, un grandísimo ñeñeque. Usted le está enseñando a sus hijos una gran mentira sobre la vida, como que en la vida no se va a sufrir. Jesús no nos mintió. En la vida tendremos aflicciones, pero sería bueno que se aflija por Cristo, que se desvele por Cristo, aunque tenga que dormir menos, pero que es por Cristo y no por el mundo. Porque si estuviera estudiando en una universidad, se desvela por el mundo, se desvela por unos títulos, pero no así por Cristo. Amén. No hay visiones claras por ausencia de palabra. No nos alimentamos de ella. No permitimos que sea Dios trazándonos el camino. Y como no tenemos claro los padres el camino trazado, no se lo trazamos a nuestros hijos. Mis hijos un día se enamorarán y llegarán con la novedad que les gusta, si es que yo no los detecto rápido. Como acostumbro siempre a descifrarla y adelantármela a todo el mundo. Y si un día, papá, me quiero casar, lo mismo que practico con los muchachos, les aconsejaré, pero será su decisión. Pero créame que haré guerra en el lugar secreto, como lo hago por muchos de ustedes. Y lo he hecho por muchos de ustedes. Y he librado a muchos en oración sin que yo habérselo dicho. Estaba orando para que eso termine. Porque si algo tiene más poder que mi consejo, es la oración. Amén. Pero un día sacar permiso para armas ese día. Conseguirme ayuno y oración. Y decirle a mi hija: vamos, yo te voy a acompañar con ayuno y oración al colegio. Ay, de que me grite, suegro. Cuatro y no último, porque todavía falta otro. Es la palabra la que trae avivamiento. Diga conmigo: la palabra la que trae avivamiento. Jeremías tenía un avivamiento en su corazón. Dice que él tenía las palabras que le quemaban hasta los huesos. O sea, el hombre dentro sufría avivamiento. Hay pasión, hay energía, hay denuedo. Amén. Si mucha gente no se puede contener el chisme, que lo tiene que estar contando otro. Fuera así con Cristo. Pero algunos son más chismosos que evangelizadores. Si tienen lengua para hablar de todo mundo, pero menos de Cristo. Habacuc 3:1. Vamos a Habacuc. Eso sí existe por si acaso en la Biblia. Habacuc 3:1. ¿Lo tienen? Oración del profeta Habacuc sobre Sigionot. Oración del pastor Diago sobre Maranatha Prosperina. Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. ¿Te ha pasado esto? ¿Le ha temblado hasta las patas? ¿Le ha temblado el corazón? No solamente cuando me escuche predicar como hoy. Cuando usted esté sentado con ese libro y al lado su Santo Espíritu, ¿ha temblado?
Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Y mira lo que dice: oh Jehová, viva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. En la ira, acuérdate de la misericordia. La palabra tiene el poder para traer cambios radicales en el corazón del creyente. El mensaje de Dios, o la palabra de Dios, tiene el poder para traer resultados eficientes y eficaces sobre el corazón. El temor de Dios regresa cuando la palabra es la que penetra el corazón. Hasta que la palabra no penetre el corazón, el temor de Dios no va a regresar a nuestras vidas. Usted podrá predicar en las calles, pero si ese mensaje no ha traspasado el corazón, ellos seguirán fumando, seguirán drogándose. Si la palabra no penetra en su corazón, usted seguirá pecando, seguirá haciendo las cosas ocultas y escondidas. Porque usted ha bloqueado el corazón, le ha puesto cerrojos, porque no quieren que su vida sea separada de las tinieblas. Pero gloria a Dios, cuando se logra que el corazón sea traspasado por la palabra, el temor de Dios cae. Los ojos son abiertos. Se da cuenta uno en el mal en que estaba, en el mal en que andaba, en el camino que estaba a punto de un barranco. Si eso no ha pasado en su vida, le animo a que pase. Porque cuando sucede ese día, acabó de salvar su alma. Acabó de salvar su futuro. La palabra tiene el poder de traer cambios radicales en el corazón del creyente. No hay avivamiento si no nos volvemos a Dios y a su palabra. ¿Quiere un avivamiento en su vida? Oramos por un avivamiento en la iglesia. Oramos por un avivamiento en la nación y en la ciudad. Pero no habrá avivamiento hasta que los corazones sean avivados. Y los corazones no serán avivados si no nos volvemos a Dios y a su palabra. Con todo respeto, a mucha gente le encanta más calmar una conciencia un domingo que escuchar la palabra. ¿Tú vas a decir que estamos cerca de un avivamiento? Podré profetizarlo, podré traerlo por orden del Espíritu, pero no, el corazón está todavía duro. El corazón no se ha despertado para Dios. No hay avivamiento si no nos volvemos a Dios y a su palabra. Vive una vida en la palabra y te darás cuenta que empezarás a hallar la vida. Vive una vida en la palabra y te darás cuenta que empezarás a hallar la vida. Amén. Amén o no amén. ¿Cuáles son tus temas de conversación? ¿Hablamos más de lo que el diablo hace o lo que Dios está haciendo? ¿Hablamos más de los problemas que vivimos o del poder de Dios? Amén. Todo eso va a depender de tu corazón, de cuán lleno esté de la palabra de Dios. 5 y último: fe y obediencia a su palabra. Fe y obediencia a su palabra. Amén. Como quisiera meterme en los corazones de muchos y poderles decir desde adentro lo que se viene para el mundo. Pero me da mucho dolor y mucha tristeza que hay muchos corazones no listos. Y dijo Pablo: me duele eso. Quisiera que entendieran que solo Cristo nos puede salvar y solo su palabra nos puede hacer quedar firmes frente a las tormentas que puedan venir. La economía del mundo será golpeada más fuerte que lo que fue en pandemia. Y yo sé que más de uno está pensando en su trabajo cuando escuchan estas cosas. Más de uno está pensando en su negocio. Y cuando escuchan eso y ese es su pensamiento, es que ahí uno dice: Dios no se equivoca. Por eso estamos como estamos. Porque más nos preocupan las riquezas
que si estamos listos en nuestro espíritu para esos días. ¿Será que confiamos en el Señor? Pues será probada nuestra confianza y nuestra fe. En pandemia nos cortaron las ramas donde nos podíamos agarrar. Y Dios seguirá cortando hasta que regresemos a la vid. Lucas 5:4. Lucas 5:4. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro, Simón, y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Alguien que trabaje toda la noche porque está necesitado y urgido, ¿no? Mas en tu palabra echaré la red. Pedro nos demuestra lo necesitado que estaba él. Tenía una esposa, porque si tenía suegra tenía esposa. Y Jesús lo encuentra todo quebrado, necesitado, afanado, preocupado, posiblemente triste, porque ya había amanecido y no había dinero que llevar a la casa. Los esposos o los hombres que trabajan y tienen esa responsabilidad, creo que entenderán bien a Pedro, que hayas trabajado tanto para que te descuenten todo. Eso es doloroso. Eso es fatal. Se te cambia el genio, se te vira el hígado, te pones a llorar. Capaz Jesús encontró así a Pedro. Y Jesús empezó a darles instrucciones a Pedro. Pedro, un hombre muy experimentado en pesca, sabía cuándo había peces, sabía dónde los podía encontrar en el mar, sabía cuándo el clima estaba a favor, sabía qué hora precisa. Era hombre experto en pesca. Pero ese día su sabiduría no fue suficiente. Ese día su conocimiento no fue suficiente. Toda su experiencia no le alcanzó ese día. Ese día se dio cuenta que el hombre no se las sabe todas. Frustrado, limpiando las redes, sacudiendo las redes, Jesús le dice: Pedro, quiero que me prestes tu barca para continuar con el mensaje y que la gente pueda salir bendecida. Pedro, capaz sentado en un bote vacío, escuchando enseñar a Jesús a la multitud, capaz quedó impactado, conmovido por las palabras de Jesús. Pero Jesús despide a la multitud y le dice a Pedro: Pedro, vámonos mar adentro. Pedro sabía que cuando se hablaba de mar adentro, boga mar adentro, es porque íbamos a pescar. No sé si me estoy haciendo entender. Amén o no amén. Jesús le dice: vámonos mar adentro. Y quiero que cuando lleguemos allá, tira tus redes. Pedro le responde: Señor, de allá vengo. Toda la noche he estado trabajando, he estado echando la red, tirando la red, y no he pescado absolutamente nada. Ese día Pedro dijo: Señor, pero renuncio a mi conocimiento, renuncio a toda experiencia, renuncio a toda sabiduría y capacidad humana, y lo haré solo porque tú lo dices. Ese día ese hombre no lo hizo porque le nació hacerlo, ni porque tenía todas las ganas de hacerlo. Tampoco lo hizo porque estaba muy animado, estaba desanimado, estaba frustrado y triste. Dijo alguien: ¿qué podía perder si no había pescado nada? Ese día Pedro avalancha la red, la tira sobre el mar, y de repente la barca comienza a hundirse.
a moverse, a inclinarse de un lado. La red comienza a estar pesada. Pedro empieza a asombrarse, a maravillarse, y comienza a recoger los peces. Y era una tras otra. Los peces no se cansaban de colocarse o de saltar en la red. Las barcas se llenaban. Pedro fue obligado a traer más barcas, a decirle: vengan, que hay muchos peces, vengan, que hay capacidad de peces, vengan, traigan las barcas para seguirlas llenando de peces. Y los compañeros o el resto de los discípulos trajeron sus barcas y empezaron a llenar los peces, y esas barcas estaban llenas. Dice que el temor se apoderó de ellas, se postraron. Pedro le dice: apártate de mí, que soy un pecador. Y Jesús les dice: bueno, Pedro, quiero que ahora seas pescador de hombres. ¿Usted sabe la historia? ¿A dónde quiero llegar? Que como la palabra de Dios tiene tanto poder, que en cuestiones de minutos le puede cambiar la vida a alguien. Y no hemos valorado la palabra. ¿Por qué digo que no la hemos valorado? Porque no la hemos deseado. ¿Sabe lo que estaba haciendo Pedro? Perdón, lo que estaba haciendo Jesús. Dibujándole lo que acontecería con Pedro. Mientras oraba hace unas semanas, estaba orando y a mi corazón vino palabras y me decía, o alcancé a oír, me decía: ese día en la barca hubo un avivamiento. Miles de peces en 3 barcas. Pedro presenció un avivamiento. Y el Señor me decía: solo le di una palabra. Y él lo que hizo fue obedecer. Si yo pude traer un avivamiento con los peces, ¿no podría hacer lo mismo con las almas? Ahora, no me enfoco en llenar esta arca o esta barca, porque una palabra de Jesús trajo abundancia a barcas vacías. Y la misma palabra es la que tiene el poder para traer abundancia de la vida de Jesús a un corazón vacío. ¿Me va a decir que ese día Pedro seguía triste? ¿Me va a decir que ese día Pedro seguía frustrado? No, contento, feliz. La palabra de Dios tiene poder para avivar el corazón. Esté o no esté vacío, frustrado, triste, pero si solamente obedeciéramos y diríamos: en tu palabra lo haré. A veces esperamos tener los ánimos. A veces esperamos tener nosotros la razón para hacerlo o entenderlo. Pedro no lo entendió. Tampoco tenía los ánimos. Pedro fue muy claro: en tu palabra lo haré. Quiero que use su imaginación. ¿Qué si Jesús se paró en mar adentro, cuando fue a mar adentro? ¿Qué si los peces ya estaban listos debajo del agua? ¿Qué hubiese pasado si Pedro se hubiese negado? Estaba al borde de presenciar un gran milagro. ¿Qué si cuando Dios nos habla, los peces estén listos? O estemos al borde de un milagro. Y solo tenemos que hacer: en tu palabra lo haré. Cuando Pedro dijo: más en tu palabra echaré la red,
Esos peces comenzaron a mover las aletas. Pedro echó la red y los peces dijo, bueno, a treparse. Dile acá tuyo, tu obediencia siempre activará bendiciones. Y hay bendiciones que esperan actos de obediencia. Así. El avivamiento en el corazón de alguien no es otra cosa que una obediencia a Dios absoluta. Mientras más obedezco, más vida de Dios tengo. Mientras me entrego a la obediencia o me rindo ante Él, la vida de Dios empieza a formarse. Pero si me resisto a ella, me resisto a esa vida, me privo de esa vida, nos privamos de estar avivados por Dios, de estar encendidos para Dios. Es muy triste que mucha gente solamente venga a leer la Biblia aquí porque no la leen en casa. Y eso es porque hay proyección, imagínense. Oh, pero si fuéramos dados a la palabra, usted estuviera llenando sus barcas. Más tarde, Pedro fue aquel hombre que inició un avivamiento con un mensaje de 3,000 personas. Y Pedro, como consecuencia de las palabras de Jesús, nunca pudo callar lo que Dios había hecho en su vida.